Santa Cena, que yo le he titulado cuatro miradas a la Santa Cena y los cuatro seres vivientes del libro del Apocalipsis 4, del 6 al 8. Me gustaría empezar diciendo como justificación sobre el tema que para entender el simbolismo de la Santa Cena es necesario entender su trasfondo. El trasfondo de la Santa Cena tiene lugar en la Pascua. La Pascua que fue dada a aquellos y aquel pueblo de Israel cuando una vez en cautiverio de Egipto iban a ser sacados de ahí. El Señor les habló y les dijo que tendrían que comer la Pascua y que tendrían que tener todo el ritual en donde un cordero sería por familia, y si la familia era muy pequeña, que se juntaran las familias, pero que tenían que comer todo, y lo tenían que comer de pie y a prisa, y tenían que también comer y tomar algunas de las cosas, unas de ellas amargas. Esto es el trasfondo, esto es la parte que nosotros necesitamos entender, de dónde entonces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23 en adelante, y nos habla de la Santa Cena. La Santa Cena nos ilustra a nosotros la redención, nos ilustra que nuestra comunión es una realidad y que es posible a través de esto que fue el sacrificio expiatorio, ya no del cordero, aquel que pudieran matar, ¿verdad? O el macho cabrío, sino que era el cordero, el Hijo del Hombre, Jesús, el que dio la vida por cada uno y todos nosotros. Entonces anticipa también la Santa Cena, hermanos, esta fiesta que viene. Todo esto simbolizado, hermanos, en la copa, en la parte del pan y en la parte de la mesa. Cuando Juan también, y ahí es donde queremos ver lo de los cuatro seres vivientes, en Apocalipsis mira a los cuatro seres vivientes. Él los describe de forma tal que podemos decir que esa es la vivencia de lo que Jesús hizo en su humanidad. Y que a nosotros este relato en los cuatro evangelios nosotros vamos a encontrar cómo Jesús vivió en medio de todo esto. También me gustaría anticipar o poder decirles un poco con respecto a lo que significa el 4, porque me encontré ahí que esto no pasa, ya pasó. Ese 4 significa equilibrio. El 4 significa ese equilibrio que de nosotros encontramos en toda la creación de Dios y en todo lo que Dios es. Por ejemplo, encontramos que hay 4 estaciones del año. Encontramos que hay 4 puntos cardinales. Encontramos que hay 4 evangelios. Encontramos que hay 4 jerarquías angélicas de parte de Dios. Incluso encontramos 4 potestades de parte del diablo. Ese es un copión, hermanos. Ese le gusta remedar, ese le gusta copiar. Y cuando nosotros vemos esto, nos ponemos a pensar en esa grandeza y en ese equilibrio de Dios y poder interpretar nosotros esos rasgos. ¿Cómo es que Santa Cena, cómo es que Pascua en primera instancia, Santa Cena en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que en el libro de Apocalipsis Juan aparece y hablando de esos seres vivientes que también en el libro de Ezequiel aparecen, hermanos? Y que aparece también ¿cómo costó llegar ahí, hermanos? ¿Se vio? Este cuadro me gustaría tenerlo para que tengamos un poco más de base para hablar sobre la Santa Cena y sobre estos cuatro seres. Acordemos que el tema que a nosotros nos ha llevado estos domingos atrás ha tenido que ver con la participación de lo que es encontrarnos nosotros con el Evangelio de Jesús, redefinir cristianismo. Y para poder redefinir cristianismo nosotros tenemos que argumentar todo lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, se da. Para poder nosotros en esta vivencia, como iglesia local, como cristianos del siglo, poder tener muy claros, hermanos, que hay algunas cosas que no. A veces pareciera que la Santa Cena, por ejemplo, ha tomado otro rumbo.
Inclusive casi no se practica, hermanos, ya. Hay muchas iglesias que no lo practican. Ajá. Algunos se hacen cara así, pero es cierto. Hay iglesias que ya no lo practican de una forma, de esa forma, ¿verdad? Hoy nosotros, inclusive en la mañana, cuando empezamos el servicio, lo que hicimos y quisimos hacer fue eso, representar a través de esta comunión, porque es comunión, es koinonía, es comer el pan juntos. Esto es lo que vamos a hacer, comer el pan juntos. Esto es lo que Jesús quería, esto es lo que Dios quería en el Antiguo Testamento, compartir y comer juntos. Por eso es muy importante que en los núcleos familiares, ahora que también en Escuela Bíblica Dominical para Adultos estamos hablando sobre el devocional, que nosotros tomemos esa participación. Para mí esto es redefinir cristianismo desde una perspectiva en la que yo sé que bíblicamente hay un respaldo. Ven qué interesante, hermanos, porque en Mateo aparece Jesús como el hijo de David y tiene una faceta que es el león y representa el rey. Cuando vemos a Marcos, es que tengo que darle dos, yo creo. Cuando vemos a Marcos, en Marcos aparece Jesús como el hijo de Abraham. Y como el hijo de Abraham tiene una faceta de becerro y representa al siervo. Cuando nosotros lo vemos en el libro de Lucas, en Lucas es el hijo del hombre y la faceta es de hombre y representa al hombre, representa la parte humana, representa la humanidad. Y cuando vemos en el libro de Juan, encontramos que es el Hijo de Dios. Juan es el Hijo de Dios y la faceta es el águila y representa a Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos este cuadro, ¿verdad? De Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y que nosotros podemos verlo, aparece en Apocalipsis 4, del 6 al 8, cómo Jesús es mostrado en figura por estos seres que dan muestra de equilibrio. Realmente el que fue a la cruz del Calvario fue el Cordero, pero él era el Hijo del Hombre, pero él también era el hijo de Abraham, él también era el hijo de David. Hay un gran significado, hermanos, en los cuatro seres vivientes, que estos seres son celestiales de alta jerarquía, hermanos, y cada uno tiene características propias que lo hacen diferentes uno del otro y que a la vez muestran de una manera simbólica los atributos del carácter de Jesucristo en su perfecta organización para llevar a cabo el plan de salvación y el gobierno universal. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero se lo dejo ahí. ¿Por qué Jesús tenía que representar todo esto? ¿Por qué la visión celestial? ¿Por qué allá en el cielo, en el mismo reino donde Juan está viendo la visión, se mira cara de hombre, cara de león, cara de buey o de becerro y cara de águila? ¿Por qué esa representación? ¿Por qué esa forma? Cuando nosotros logramos, hermanos, ser cautivados por la Escritura y trazar una línea y usar también nuestra imaginación, podemos ver que Dios está en su totalidad diciendo: yo muero y tomo todo, la creación, la humana, la animal, toda la creación en sí misma es redimida a través de la obra de Cristo. De ahí que el sacrificio de Jesús incluye toda la creación, incluye todos los seres, incluye la totalidad y incluye el equilibrio. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, inclusive a mí me llama la atención estos seres, porque dice que estaban llenos de ojos y que esos ojos significa que todo lo podían ver, nada escaparía a la vista. Dice que tenían ojos por dentro y por fuera. Y ahora por eso nosotros, cuando hablemos un poquito adelante de la Santa Cena, vamos a ver que las cuatro formas de ver la Santa Cena tiene que ver con algo de vernos por dentro y vernos por fuera. Porque de la misma forma, hermanos, tenían 6 alas y que los destacan como otros seres celestiales alados, pues es un emblema de jerarquía.
El Señor Jesucristo es mostrado en figura por estos seres, hermanos, y van a mostrar ese equilibrio. Cuando uno de estos seres es representativo de las facetas de Jesucristo, hermanos, según como fue presentado por cada uno de los autores del Nuevo Testamento. Dios no se equivocó y el Espíritu Santo tampoco, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a mirar a estos seres, nosotros encontramos que de verdad Dios tenía todo bajo su control, que Dios tenía todo bajo su control. Y se puede repetir eso: Dios tiene todo bajo su control. Hermano, el ser viviente que era semejante al león, hermano, es relatado desde el Antiguo Testamento. Y ya el profeta Isaías había hablado que Jesús es la raíz y el linaje de David. En Apocalipsis 22:16 aparece. Inclusive, hermanos, es una faceta difícil de ver en Jesús, porque al ver a José y a María, por eso es que ahí cuando la gente vea, no podían entender a Jesús, el Rey. No lo podían comprender. La comprensión del ser humano solo llegaba hasta ahí. Decían: este es el hijo de José y María. Este es el hijo del carpintero. Este es el hijo de aquel. Este no, no ha salido nada bueno de donde este hombre viene. Diríamos en este tiempo: ese es como de por allá, de Aguantafilo, de la León 13. Ese no tiene mucho que dar por la vida. Pero no pudieron ver al rey. Sin embargo, hermanos, en forma de burla, Pilatos y los fariseos y los soldados lo llamaban el rey de los judíos. En mofándose. Cuando nació, hermanos, sin embargo, reyes y sabios vieron la estrella y sabían que un rey había nacido. Dios tomaba control de aquella visión de Juan, que le vio la cara de león, y que nuestro Jesús amado en la tierra caminando como el rey de reyes y el Señor de los señores, porque nació en un pesebre, pero había nacido en el corazón del Padre, sentado en el trono desde mucho tiempo, desde la eternidad pasada, desde la primera forma. Ese era el Rey de los reyes. Ese era el que también iba a morir en la cruz del Calvario. Ese era el que iba a decir: celebro la Pascua, celebro la Santa Cena, celebro el momento en que voy a ser entregado por los hombres. Pero también era el Rey. Cuando el Señor crucificado fue, Pilatos puso un rótulo en su cruz que decía: Jesús, Rey de los judíos. Hermanos, otro de los aspectos es ver en el Apocalipsis cómo uno de los ancianos le decía a Juan: no llores, mira al león de la tribu de Judá, mira a la raíz de David, mira al que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Cuando fue abierto el primer sello, Juan escuchó decir a los seres vivientes con una voz como de un trueno, como un rugido de un león: ven y mira. Y esta mañana nosotros necesitamos ver y mirar, escuchar, hermano, escuchar, porque Santa Cena también tendrá que ser redefinida en nuestros corazones y en nuestra vivencia cristiana. Porque tenemos que ver, hermanos, no solamente estaba había otro ser, hermanos. Y dice que el ser viviente era semejante a un becerro. El segundo ser viviente aparece con cara de becerro. Es Jesús como el hijo de Abraham, de quien profetizó Zacarías. Y Zacarías había recordado el pacto de Dios que había hecho con su padre Abraham. En Miqueas capítulo 7, en verso 20, y en Lucas capítulo 1, verso 72. Abraham siempre hizo altar para adorar al Señor, incluso iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando se lo pidieron. Y 2000 años después, hermanos, el sacrificio de Jesús en el mismo monte. Jesús es el becerro sangriento sacrificado por expiación de nuestros pecados. Y el becerro tipifica al siervo de Dios. Jesús decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y liviana es mi carga. Jesús se comparó y no tuvo problemas de compararse con el buey, con el becerro. No tuvo problemas de decir: yo vengo a servir y no ser servido. Esa figura de los 4 seres vivientes para nosotros tiene que ser de impacto. Jesús vivió esa parte, Jesús la vivió.
Él fue el siervo, Él fue el león, Él supo rugir como tenía que rugir. Él supo ser un águila, poder ver las profundidades de Dios y poder remontarse en lo eterno para poder decir, no, mi reino no es de este mundo, pero mi Padre sabe y mi Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Jesús tenía en estas características la semejanza del hombre. Recuerdan, el primer Adán no pudo guardarse sin pecado a pesar del ambiente espiritual que lo rodeaba. Sin embargo, nuestro Jesús, siendo hombre, pudo guardarse, en todo fue tentado, mas en nada pecó. Es Pilatos el que también, hermanos, expresa, he aquí el hombre. Entonces dice la escritura en Juan 19:5, Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Nuestro Jesús, yo estoy fascinado, hermanos, poder ver esa expresión de Jesús. Jesús sabía de esta visión de Juan. Jesús conocía a estos seres. Jesús sabía cuál era la forma. Y Jesús sabía que un día se revelaría también que estos seres vivientes estaban en el mismo trono. Porque la jerarquía de estos seres vivientes es estar a la par del mismo y único y santo Dios. Y esos 4 seres vivientes tienen su forma, y no solo su forma, tienen su función en medio de esto. Y Jesús viene a la tierra, hecho hombre, identificado y trascendiendo y multiplicando y haciendo ver al león de la tribu de Judá. Viendo aquel hombre que servía al becerro, viendo Jesús su humanidad, Jesús lloró. Jesús también se enojó. Jesús habla de las características particulares del ser humano. Sin embargo, en todo tentado, mas en nada pecó. El ser viviente semejante al águila, y esta faceta de Jesús que solo el Espíritu Santo puede revelarnos, hermano. Algunos, como Pedro, pudieron ver algo y le dijo un día a Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. La profundidad del águila y la forma, dice que este ser viviente es un águila en casi pleno vuelo. Ese es nuestro Jesús, listo y dispuesto a morir por todos y cada uno de nosotros. Por eso, cuando entendamos y veamos Santa Cena desde esa perspectiva, y cuando logremos entender o por lo menos ver esas facetas de los seres vivientes relacionados con Cristo, hermanos, son muy importantes para nuestra vida y para nuestro equilibrio. Ahí hay un equilibrio. Recuerden, la vida cristiana redefinida tiene que verse desde el equilibrio. Debemos vivir como hombres que están en perfeccionamiento y que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Como siervos de Dios, algunos han alcanzado grandes éxitos en Cristo, pero aún no han manifestado la gloria de Dios en la plenitud. Y nosotros también seremos como reyes, tendremos coronas que podremos lanzar a los pies de nuestro Señor cuando le adoremos. Y llegará el momento en que, como el águila, nos remontaremos para el encuentro con nuestro amado. Para nosotros es el mensaje de esas 4 figuras. Usted tiene que tener cara de león. Usted tiene que tener cara de becerro. Usted tiene que tener cara de hombre. Y usted tiene que tener cara de águila. ¿Qué cara tienes? Nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Nosotros tenemos que llegar a esos momentos. Jesús lo tipificó. Jesús lo reprodujo aquí en la tierra. Él fue el león de la tribu de Judá. Él fue el siervo. Él fue el que sirvió. Él fue también el hombre, el que se compungió en su corazón. Él también fue el águila y pudo ver lo profundo de la visión y de la misión de Dios en su corazón. Este, del que tiene estas formas, es el que hoy celebramos en Santa Cena. Ese fue el que entregó su vida por causa de nosotros. De eso, hermanos, estamos hablando en esta mañana con respecto a ver la Santa Cena de una forma también distinta. Ya no más un rito. Debe ser en medio de nosotros una verdad que se viva, una realidad que se exprese en nuestra vivencia santa.
Cuando hablamos de la Santa Cena, entonces en estas 4 formas, tenemos que mirar la Santa Cena, en primer lugar, mirarla hacia atrás. Es decir, debemos recordar que Él murió. Debemos observar la Santa Cena con el propósito por el cual fue instituida, hermanos. Y la Cena del Señor trae bendición y no castigo. ¿Cuál es la actitud correcta que el creyente debe tener hacia la Santa Cena? En 1 Corintios 11 y en Mateo 26 es el relato. Y que nosotros debemos ver la Santa Cena, que es una bendición y no un castigo. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas se limitan o no quieren tomar la Santa Cena por algunas cosas que no tienen nada a veces que ver con cristianismo. Yo no sé si usted ha experimentado o usted es uno de los que pudiera estar aquí y decir, no, yo no tomo la Santa Cena porque yo me porto mal. Pues pórtese bien. Yo no tomo Santa Cena porque estoy enojado con mi esposo. Pues reconcíliese. Yo no tomo la Santa Cena porque yo ando en fornicación. Pues deje de fornicar. No es un asunto de un castigo, es un asunto de un llamado a arrepentirnos. Y tenemos entonces que ver la Santa Cena desde esta perspectiva. Desde atrás, hacia atrás. Es decir, Él murió. Hermanos, Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Usted no toma la Santa Cena porque usted es digno. Usted toma la Santa Cena y yo también porque el digno murió por usted. Porque Él pagó el precio. Y es tiempo de que nosotros redefinamos eso desde nuestro cristianismo, hermanos. No podemos seguir jugando con algunas cosas. No, hoy no la tomo porque estoy mal. Mañana la tomo porque creo que está bien. Usted nunca está bien. El único que está bien es el que habita en usted, que se llama Cristo en usted, la esperanza de gloria. El que está bien es el Espíritu Santo que habita en usted. El que sí está bien es ese Cristo de la gloria y su gracia y su misericordia nueva en ti, hermano. Yo en mi humanidad todavía tengo mis defectos, tengo mis situaciones, tengo mis debilidades. Pero estas no pueden ser las que me lleven a que yo me tape y que yo no haga lo que el Señor dice que haga. Hagan esto en memoria de mí. Redefinamos cristianismo desde ahí. Seamos de verdad la parte de la cara del hombre, de ese hombre redimido. Y que de verdad podamos rugir como el león de la tribu de Judá ante la adversidad y las circunstancias. ¿Por qué no pararnos firmes? ¿Por qué no pararnos duro? ¿Por qué no pararnos en la voluntad del Señor? Hermanos, dice la Escritura que Él murió y que voluntariamente y mansamente, mostrando siempre su amor por nosotros, según Romanos 5:8, Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Él es el siervo. Esa es la cara del siervo de Dios. Esa es la cara de buey. Esa es la cara de aquel que Juan vio allá arriba. Él la vivió y usted tiene que vivirla, porque el mensaje es, usted también tiene que ser siervo. Para participar de la Santa Cena, mire hacia atrás, hermano. Mire hacia atrás. Y lo que usted puede ver atrás suyo, correctamente, hablando sobre redefinir el cristianismo. Si usted quiere ver, vea que Él murió por ti. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, es que yo soy un caso. No, es que yo soy una cosa terrífica. No, es que yo soy... No, es que yo... Miramos atrás todas aquellas cosas que Él no quiere que miremos. ¿Por qué estamos mirando hacia atrás? Y si miramos hacia atrás tenemos que mirar, hermano, lo que Él hizo. Santa Cena tiene que verse desde ahí. Lo que Él hizo por usted y por mí. Lo que yo era y ya no soy. Sí, porque yo tenía mi problema. Sí, porque yo estuve en drogas. Sí, porque yo tenía problemas de alcoholismo. Sí, porque yo no amaba al Señor. Sí, porque yo hacía todo lo malo. Sí, pero Él llevó todo esto a la cruz del Calvario. ¿Por qué seguimos nosotros a veces mirando atrás lo que no se tiene que mirar atrás? Lo que hay atrás, hermanos, tiene que ser para glorificar al Señor. Y lo que usted y yo tendremos que mirar atrás en medio de nosotros será que eso que yo antes era, ya yo no lo soy, porque Él me redimió de toda maldición y pecado. Denle la gloria al Señor, hermanos. Es recordar
No es solamente traer hechos históricos a mente. Debemos participar de verdades espirituales, iglesia. Él murió por ti, tu pecado ha sido redimido. Deja de condenarte, deja de señalarte en tu pasado, deja de creer que usted era antes algo y que ahora entonces de vez en cuando le aparece eso, porque eso es lo que no te está dejando vivir como hijo de Dios. Necesitamos creer y tener una realidad aquí de frente. Sí, yo tengo debilidades, pero Él pagó mi cuota. Eso era yo antes, ya no lo soy. El que gritaba ya no grite más. El que robaba ya no robe más. No es tapar el sol con un dedo, pero es saber cuál es mi realidad espiritual. El otro punto donde tenemos que mirar Santa Cena tiene que ver con esto. Mirar hacia adelante. Cuando hablamos de mirar hacia adelante, hermanos, observemos la Santa Cena. Y Él dice, hasta que Él venga. Usted tiene que mantenerse en su santidad, ¿cuándo? Hasta que Él venga. No es un asunto de que ya yo lo pasé. No es un asunto de que ahora, ay, sí, bueno, es que un mes bien y un mes mal. No, hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia cristiana y de usted como cristiano. Hermano, hoy en día no somos todo lo que deberíamos de ser, pero cuando le veamos a Él, dice, le veremos y seremos tal como Él es. ¿Por qué me sigo mirando de una forma en la que no? Hacia adelante. La Santa Cena debe mirarse hacia adelante. Y aquí, hermanos, en esto, si nosotros lográramos encajar en alguna medida estos cuatro seres, este ser viviente es como el águila. Es el águila que mira hacia adelante. Es el águila que conoce la revelación. Es el águila que ve lo profundo de Dios. Nosotros fuimos redimidos por siempre. Nuestra salvación es eterna y para siempre. Que un santo o una santa digan amén, hermano, porque más santas que santos. Hermanos, necesitamos entonces tener y tomar la figura con respecto a esos cuatro seres vivientes y la Santa Cena. Tengo que correr. Ok, ahí va. Mirar hacia adentro, un poco lo que antes les anticipé. El apóstol Pablo no dice que debemos ser dignos de participar de la Santa Cena, sino que dice que debemos participar de una manera digna. ¿Cuántos escucharon eso? No, que lo dije muy rápido. Voy de nuevo. El apóstol no dice que debemos ser dignos de participar de la Santa Cena. Lo que dice es que debemos participar de una manera digna. Ajá. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, nos tenemos que examinar. Santa Cena tiene que ver con un examen hacia adentro. Y nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo genuino, real. Y ese tiene que ver conmigo. Ese tiene que ver con el examen. Este tiene que ver con mi conciencia clara. Hermano, no es posible que si yo miento voy a seguir mintiendo. Tengo que entender que tengo un problema en esto y que debo arrepentirme. Que yo tengo que tener algo distinto y que yo debo de apreciar aquello y mirar hacia adentro. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por mí? Hermano, Jesús me salvó. Él es digno. Y la dignidad en la que yo debo andar es no andar en aquellas cosas que antes yo andaba. Entonces no se trata solamente como que, es que yo debo ser digno de participar de la cena. No, es que usted debe participar de una manera digna. La dignidad es algo que se nos dio. La dignidad de aquel que lo recibió. Es la dignidad de aquel hombre siervo. Es la dignidad de aquel hombre que se desvive por la obra del Señor. Es la forma digna de saber que yo no lo merecía, pero que Él me llamó del reino del diablo al reino de su amado Hijo. Y que ahora sirvo para la gloria de Dios. Y que ahora me doy. Y que ahora me entrego. Esta es la dignidad con que nosotros andamos como creyentes. El servicio dignifica. Es como el trabajo a nivel natural. El trabajo dignifica. Alguien que trabaja es alguien que empieza a tener
puertas abiertas de muchas maneras. Hay credibilidad en alguien. Usted va y necesita algo y usted trabaja así, tiene así, sí. Dignifica el servicio a Dios. Hermano, no importa de donde usted lo haga. Tal vez no todos podemos estar sirviendo aquí en medio de la iglesia, pero usted puede servir a Dios, a la iglesia o al ministerio con sus oraciones, con sus ofrendas. Hermano, con su fidelidad a Dios en medio de la comunidad de fe, con mantenernos en el testimonio cristiano. Amén. Entonces, ese examen hacia adentro tiene que ver con llegar a la mesa santa del Señor, confesando nuestros pecados. Hermanos, es hacernos culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Es decir, llegar a la mesa de la Santa Cena sin confesar nuestros pecados es un desastre. Es pisotear la sangre del Cordero. Fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en una cruz, y acercarnos a Él, sucios, malolientes a pecado, es participar de los que no crucificaron y echar sobre Él más peso y culpa por el pecado. No podemos nosotros, hermanos, seguir en el tema de que, es que yo de verdad sí que, sí, es que no, tal vez un día de esto, es que viera cómo me cuesta a mí, ¿para qué me voy a arrepentir hoy si mañana lo vuelvo a hacer? Si saben de esto, ¿verdad? No pasa aquí en esta iglesia, pero usted tal vez conozca a una persona que dice, no, la verdad es que todavía mejor no estoy listo. Y si no estoy listo, ¿para qué? Yo no voy a ser un hipócrita. ¿Qué engaño, hermano? No voy a ser un hipócrita porque según él va a seguir o ella va a seguir ahí en el mundo, y un día de tantos, cuando ya se cansó, se le ocurrió que ya no va a pecar más, entonces vuelvo para atrás. Eso es una mentira del diablo. Ese es el engañador. Esa es la mentira más espantosa que muchos se han comido. No, si yo para ser hipócrita, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Para ser un hipócrita mejor. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! La hipocresía es una forma, es una conducta que se aprende, que se asimila y que la quiero vivir. Y yo sí creo que en la iglesia, en la comunión de los santos, eso se corrige. Y si nosotros tenemos algo de hipocresía, lo podemos corregir a la luz de la palabra del Señor y a la luz de la obra del Cordero, que fue una vez hecha y para siempre. Hermanos, el cambio, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, nos apartamos de los pecados, participamos de Cristo y de la salvación. Hermanos, su sangre se halla en nuestro corazón. Su sangre es la que me limpió. No es el rito, es su obra. No es su rito, es su obra. Es la obra. Y lo último de las 4 que tenemos que mirarnos es mirar hacia alrededor. Pregunto, ¿cuál era la primera? Hacia atrás. ¿Qué significa mirar hacia atrás? Lo que Él hizo, deja de condenarte, deja de culparte. La segunda, adelante, eso es fe, eso es certidumbre, esos son los ojos del águila, ese es el águila, hacia adelante hasta que Él venga. La tercera, hacia adentro. ¿Qué significaba el hacia adentro, hermano? Dice el apóstol, perdón, examinarnos, ¿qué más? Participar de una manera digna. La dignidad se nos dio en Cristo. Somos dignos porque el Cordero es digno. Amén. Amén. Y finalmente alrededor, debemos mirar alrededor no para criticar a otros creyentes, sino para discernir el cuerpo de Cristo, hermano. No es un asunto de andar criticando, mira cómo anda, mira qué se puso, mira qué no se puso, mira que aquí, mira que allá. Y es que usted sabe, que viera, hermano, la iglesia y la comunidad de fe tiene que destacarse porque somos creyentes que discernimos el cuerpo de Cristo. Y discernir tiene que ver con esta cualidad y con esta calidad de vida, es saber quién soy en Cristo. Es saber qué es lo que Jesús está haciendo en mí. Es saber que de verdad en mi hermano y en mi hermana la obra que Él empezó la va a concluir. Sí, que tenemos debilidades, sí, pero el hermano y la hermana, el santo y la santa irán siendo transformados a la misma imagen de nuestro Señor. Es discernir el cuerpo de Cristo, es saber quién tiene hambre y acudir,
Es saber quién está en situación adversa y amarle. Es saber quién tiene situación difícil y poder abrazarle y poder tener oraciones para que sea restaurado. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Es amarnos, hermanos, respetarnos. De esto se trata. Y eso fue lo que nuestro Jesús hizo. Él era Rey de reyes. Él era Señor de los señores. Y sin embargo se sometió a toda autoridad. Y se sometió a todo lo establecido. El juicio injusto que le hicieron, aún esto, y aún en esto se sometió. Él pudo haber alegado perfectamente, porque le hicieron un juicio que fue injusto. En Semana Santa vamos a ver, si Dios quiere, sobre los juicios injustos de Jesús. Para que usted y yo veamos cómo Él se somete a pesar de. Si el Señor nos deja llegar a Semana Santa. ¿Cuándo es Semana Santa? Ahorita, ¿verdad? Quizás este discernir tiene dos significados. El cuerpo representado, ¿aló? El cuerpo representado en el pan, ¿sí? O también el cuerpo representado en la iglesia. El propósito de Dios es que todos seamos una sola familia y en la familia de Dios debemos amarnos el uno al otro. Hermanos, es imposible amar a Dios y no amar a quien Jesucristo dio su sangre por él. Primera de Juan 4:11. Si usted no ama a su hermano, no ama a Dios. Ah, es que usted no le ha hecho a mi hermano lo que me hizo a mí. A Jesús le hicieron eso y más. Y ahí tenemos que destacar, hermanos, la jerarquía. Él era el rey, él era el león de la tribu de Judá. Y fue escupido, fue abofeteado. Él fue insultado y no fue tomado en cuenta. Le dijeron hijo de adulterio, hijo de fornicación. Le dijeron usted solamente es el hijo de José y María. Y le dijeron más o menos así, usted es una pinta de por allá, de Nazaret. Usted no, nosotros sabemos quién es usted. Y él sabía que él era el rey de los reyes, que él era el hijo de David, según la simiente santa. Y que él era el león de la tribu de Judá que iba a rugir y que está rugiendo. Hermanos, para que usted y yo entendamos quiénes somos y quién es nuestro Dios. Y todo eso junto fue a la cruz del Calvario. El tiempo de Santa Cena, si bien es cierto para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios y con los hermanos, más bien también debe ser un tiempo de dar gracias. Jesucristo lo hizo así, habiendo dado gracias, aun cuando él sabía que en poco tiempo más iba a sufrir el castigo por el pecado de todos nosotros. Jesús sabía quién era. Él tenía cara de hombre, cara de león, cara de siervo, cara de águila. Él sabía quién era. Él estaba a la par del trono mismo del Santo Dios. Él sabía que él era Dios hecho hombre. Él sabía todo. Él sabía que, como lo relata Lucas, Adán había pecado y como el pecado había entrado por un hombre saldría. Y en todas estas figuras y estas formas es donde él va a la cruz. Y antes de ir a la cruz, toma la Santa Cena y la comparte y la parte. Así es que nosotros vamos a tomar este tiempo para poder compartir este espacio. Y yo no quiero, hermanos, perdón, yo no quiero que nadie se quede sin tomar eso. Voy a estar así viendo, no, tampoco así.